Gloria a Dios, aleluya. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Amén. Gloria sea a Dios. Bueno, les saludo a cada uno de ustedes aquí en el cantón del Sirihuán. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Benedicto, hermana Ruth, su esposa, y a toda su familia, a los hermanos Felicita y el hermano Teófilo, que los conocí hace un par de años atrás y todavía tengo la foto que nos tomamos allá en el salón hace unos años atrás. Para mí es una bendición estar aquí en este lugar con ustedes y con todos los hermanos que han venido también de lejos. Y como siempre, una bendición andar con el hermano supervisor nacional, Manuel Castro, y su amada esposa. Pues estoy agradecido con el Señor verdaderamente porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Estoy muy contento de poder haber disfrutado la convención nacional y de que a Dios nos ha dado pues la oportunidad, la salud, la fuerza para poder venir hasta este lugar del cual vengo escuchando de Él ya por un tiempo. Hablaba con el hermano Castro antes de venir y hablé con el hermano de Nilsen ya después de estar aquí y he deseado en mi corazón venir a ver este lugar y doy gracias a Dios que Él nos da las peticiones de nuestro corazón. Porque así es, Dios conoce lo que tú deseas, Dios conoce lo que tú anhelas y siempre si está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder de una manera u otra y al tiempo de Dios. Amén. Pero hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Créanme, estoy muy feliz de estar aquí. Y pues vamos a entrar un momento a la palabra de Dios. Espero que sí tenga este tiempo para compartir algo de la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Voy a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y vamos a empezar en el versículo 7. Aleluya. Algo que se me... Ustedes saben cuando uno se pone frente a las personas, frente a la convención, frente a la congregación, como que todo lo que estaba pensando cuando estaba sentado allá, como que se va de repente a uno. No sé si a usted le ha pasado. Se le vienen muchas cosas a la mente y está uno meditando y cosas que uno tiene que decir y quiere decir. Y luego uno pasa acá y como que se le va todo. Como paloma que sale de una jaula se le va. Y una de las cosas que se me ha olvidado a mí durante mi visita aquí, bueno, en la convención por lo menos, es darle saludos de parte de mi esposa y mis hijos. Así que hermanos, decimos saludos. Sí he podido comunicarme con mi esposa y mi familia y siempre queriendo saber cómo nos va por acá. Y te digo lo hermoso que ha sido la convención y lo hermoso que son los hermanos y pues siempre mandan saludos. Así que sí, Aleluya. Gloria a Dios, amén. y pues es temprano, ¿no? Amén. Que son las 2:10, las 2:15. Yo no pienso predicar largo, pero el otro día dije lo mismo, ¿no, hermano? Casi me alargué un poco. Pero no quiero que se me duerman, hermanos. Vamos a hablar de eso, de no dormir. Y bueno, si usted se duerme físicamente, no hay tanto problema. Pero si usted se duerme espiritualmente, hay un problema. Amén. Para todos nosotros, porque ninguno de nosotros hemos llegado al cielo hasta el momento. Estamos aquí batallando, luchando todos los días. Pero el hombre siempre corre el riesgo que al estar en esta vida,
Si no tiene cuidado y no se cuida, puede terminar dormido espiritualmente. Así es. Amén. El enemigo de nuestra alma no quiere más que en estos tiempos del fin en los cuales estamos viviendo, tomarnos y arrullarnos y dejarnos dormidos o ponernos a dormir. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo como hermano en Cristo, yo como ministro del Evangelio, miembro de la Iglesia de Dios, al igual que cada uno de ustedes, no importa lo que hayamos hecho hasta este momento o dónde estemos, dónde trabajemos, cuál sea nuestra responsabilidad, todos nosotros debemos recibir la amonestación de tener cuidado, de no quedarnos dormidos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Y pues en estos días del fin, con tanto entretenimiento y tantas cosas que el mundo está tirando siempre, ¿no? Para quitar la atención del Señor y quitar la atención del camino del Señor, pues no es muy difícil que la persona se descuide, deje pasar tiempo, deje de prestar atención a las cosas importantes que tienen que ver con la eternidad y luego quedarse dormido y ni siquiera darse cuenta. Amén. A veces uno anda tan cansado, agotado, que sin saberlo, al sentarse para tomarse un descansito, se queda bien dormido. Amén. El otro día yo dije allí en la casa misionera donde están los hermanos Castro, el hermano Castro me preguntó si quería ir a descansar y de primero no quise, pero luego sí me fui a la habitación y yo dije unos 15 minutitos. Cuando oigo tocar la puerta, y era el hermano Castro, había pasado como 1 hora y 45 minutos. Y él me dijo, a las 3:45 nos vamos, y él tocó a las 3:47. Y yo me levanté apresurado, porque así pasa. Amén. Gloria a Dios. En lo físico así pasa. Uno se siente cansado, se siente agotado, y el cuerpo lo necesita, claro, el cuerpo lo necesita, hermano, pero para nosotros, espiritualmente hablando, en Cristo encontramos el descanso que necesitamos en esta jornada que nosotros a la cual hemos entrado, porque el ser salvos, el venir a los pies de Cristo no es un destino. Amén. No llegamos a Cristo y luego el hombre puede pensar, ya llegué, ya terminó. No, si apenas es el principio. Amén. Es una jornada de por toda la vida. Amén. No es un destino, es el principio de una relación con Cristo, y es menester que después de haber recibido vida, uno permanezca en esa vida despierto espiritualmente. Amén. Y no sé, quizás, yo sé que nosotros como predicadores, Dios de diferentes formas nos trae ciertos pensamientos al corazón, a la cabeza. Y bueno, vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, algunos pensamientos que se vienen pues a la mente, que ojalá, mi esperanza es que pueda ser de bendición para usted, para animarnos con este pensamiento. Amén. Les pido que se pongan de pie una vez más, hermanos. Vamos a leer el versículo 7 de Hechos, capítulo 20. Que dice: y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oremos juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, me acerco a ti en oración, Padre, pidiendo que me ayudes en estos momentos, Señor, que unjas mis labios, unge mi pensamiento, mi corazón, Padre, y ayúdame para que yo pueda predicar con toda libertad, y cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación, sea para bendición de tu pueblo. Te pido también que tú toques los corazones, los oídos de cada uno de los que están aquí. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, oír tu palabra. Esa palabra nos instruya, Señor, y también
nos ayude, Padre, para que podamos ser mejores cristianos y mejores miembros de la iglesia de Dios. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, confiando en ti, teniendo nuestra esperanza a ti en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muy bien, la escritura, hermanos, aquí nos dice nuevamente: y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan. Y saben que esto es muy hermoso, porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia que nosotros logramos a entender o logramos a comprender. Que la diferencia de que uno puede estar en su casa, ya en su hogar, a solas, donde uno puede orarle al Señor, donde uno puede tomar su Biblia y leer la Biblia, y donde uno allá en su habitación, quizás en la sala de su casa, puede cantar y puede adorar al Señor. Pero qué gran diferencia y qué grande bendición y qué cosa tan dichosa que Dios nos permite reunirnos juntos como estamos aquí en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Donde podemos alabar al Señor juntos. Amén. Gloria a Dios. Donde podemos cantar juntos. Gloria a Donde Dios. podemos orar juntos. Amén. Amén. Donde se nos da la oportunidad para orar el uno por el otro. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Amén. Y donde podemos reunirnos para escuchar la palabra de Dios juntos. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Y que Dios nos dé la oportunidad y nos provea todos los medios para que podamos reunirnos de esta manera y Gloria a juntamente Dios. sentir la presencia y el poder de Dios Amén. en nuestros Gloria a medios. Dios. Aleluya. Oh, qué hermoso es hacerlo en la casa, qué hermoso es lograr Gloria a esas Dios. cosas individualmente cuando estamos en casa. Pero cuán hermoso, amén, es estar reunidos de esta manera. Amén. Y que Dios Gloria a nos Dios. bendiga y que podamos venir ante el Señor en oración y dejar que juntamente Él toque nuestra vida y nuestro Gloria a corazón. Dios. Aleluya. Amén. Hay una gran diferencia. Amén. Hoy en día la gente, por las muchas estaciones de radio y por los muchos programas de televisión, ha llegado a creer que pueden conseguir en su casa y en su hogar lo que se puede conseguir en un lugar, en una reunión como esta, pero eso no es verdad. Así es. Amén. Puede que aquello le ayude a la persona y yo no tengo problema con esas cosas, pero la Biblia nos recuerda que nosotros no debemos abandonar o no debemos dejar de congregarnos. Amén. Pero siempre hacer el tiempo para hacer lo que la iglesia primitiva nos dio ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Somos la iglesia de Dios, de la Gloria a Biblia. Dios. Amén. Amén. No somos una continuación de la iglesia de Dios de la Biblia, somos la continuación. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y la iglesia de Dios de la Biblia practicaba el juntarse. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En un servicio. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso que podemos reunirnos en la convención para comer juntos. Amén. Gloria a Dios. La comida física y material que el Gloria cuerpo a Dios. necesita. Pero más hermoso, partir el pan espiritual. Gloria a Dios. Amén. Y poder comer de ese pan espiritual. Amén. Y así debe seguir la iglesia hoy en día. Gloria a Dios. Debemos tener gran confraternidad como lo hemos tenido en esta convención, pero no solamente en la convención, pero todo el año, cada Gloria a miembro Dios. de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Dios Gloria a de la Dios. Biblia. Amén. Aleluya. Y la iglesia primitiva es el patrón a seguir, Gloria a que Dios. ellos se reunían también. Amén. Aquí encontramos en esta porción de la escritura que Pablo estaba enseñando. Así es. Amén. Yo me pongo a pensar en Pablo y en él estaba el Espíritu de Dios,
y él estaba en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios estaba en la iglesia, Amén. y el Espíritu de la iglesia estaba vivo y sano. Y sano. Amén. ¿Y qué es lo que la iglesia de Dios de la Biblia hacía que nosotros también debemos hacer? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Pablo enseñaba. La iglesia también debe enseñar. Gloria a Dios, amén. Amén. Debe enseñar todo lo que el Señor mandó que se enseñe. Amén, gloria a Dios. Y ella debe tener esa ocupación de enseñar la palabra de Dios y hacerlo. Amén. Dice la Biblia aquí que Pablo enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y se me vienen a la mente tres cosas distintas. Una es que Pablo estaba enseñando, lo cual nosotros debemos estar haciendo. Pero en el proceso de estar enseñando Pablo, la Biblia nos dice de este hombre que él estaba listo para partir al día siguiente. Amén. Y provoca un pensamiento de que nosotros también debemos estar listos para partir en cualquier momento. Amén. Amén. El día de mañana no nos es prometido. Y no sabemos si llegaremos a ver esta noche. Amén. Por lo tanto, nosotros también debemos estar listos espiritualmente para partir en cualquier momento que el Señor nos llame a casa. Amén. Ocupados en el trabajo del Señor, viviendo para Cristo, testificando, enseñando, predicando, trabajando, pero no olvidando que debemos estar espiritualmente listos y preparados Gloria a Dios. para partir en el momento indicado que el Señor tenga. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios, aleluya. Y la Biblia nos dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Pablo, no el hermano Oscar, Pablo. Yo no voy a alargar el mensaje hasta la medianoche. Amén. No, amén. Pero se me viene este pensamiento también. Que Pablo se mantuvo ocupado y el discurso se alargó hasta la medianoche. Y se me viene a la mente aquel relato bíblico donde se habló de las 10 vírgenes, las 10 sabias o prudentes y las 5 insensatas, y que al oír el clamor de la medianoche, he aquí viene el esposo. Amén. Las 5 prudentes estaban listas y preparadas para irse a celebrar en esa gran fiesta. Y la iglesia de Dios también tiene la responsabilidad, amén, de no cansarse de hacer el bien, pero de seguir trabajando y seguir trabajando hasta la medianoche, de no dejar de trabajar y no dejar de predicar hasta que no se oiga sonar la trompeta. Gloria a Dios. Pero que se mantenga siempre ocupada, predicando y viviendo para Cristo. Y cada uno de nosotros teniendo nuestra lámpara llena del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. No vaya a ser que no vaya a ser que nos agarren dormidos. Amén. Vacíos. Amén. Ahí estaba el apóstol, ese discurso largo hasta la medianoche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el versículo 8 Gloria, gloria a Dios. y versículo 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Amén. Qué hermosa palabra, juntos. Aleluya. Y un mancebo llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Amén. Yo me puse a pensar
y esto nos sucede, yo creo, cuando leemos la Biblia. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué el Señor nos da tanto detalle? El hermano Castro, una de las cosas que lo he oído escuchar en estos días especialmente, él habla de los detallitos. Amén. Es una palabrita ahí que uno se pone a pensar y meditar. ¿Por qué Dios puso esa palabra o esas palabras ahí? Y yo me pongo a pensar también, ¿por qué la Escritura nos menciona y había muchas lámparas? Amén. ¿Por qué simplemente no me dice la Escritura, bueno, estaba el mancebo sentado en la ventana, se quedó dormido porque Pablo predicaba largo y se cayó de la ventana estando en el tercer piso? Pero yo me pongo a pensar en eso y digo, bueno, aquí yo creo que nos lleva al pensamiento de una experiencia del tercer piso. Amén. Gloria a Dios. En la experiencia del tercer piso, me pongo a pensar, y había muchas lámparas, dice la Escritura, ¿sí? En el aposento alto donde estaban juntos. Eso nos hace entender, o me hace entender a mí, ¿por qué había muchas lámparas? Porque afuera estaba oscuro. Amén. Amén. Y amén. Y pues yo crecí en un tiempo donde la única luz que yo conozco es el bombillo o el foco. Yo no conozco, las lámparas de aceite o las velas o cualquier otra cosa, pero en aquel tiempo, imagínense estar en un cuarto como este, amén, donde hay muchas lámparas, y me pongo a pensar, ha de haber estado haciendo calor también, por las muchas lámparas, amén. Entonces me pongo a pensar, y digo, en aquel tiempo, físicamente, en lo físico, estaba oscuro afuera, pero acá dentro, en el aposento alto, donde estaba reunida la iglesia, había muchas lámparas. Espiritualmente yo me pongo a pensar y digo, estamos viviendo en un tiempo nosotros en el cual allá afuera está oscuro. Amén. No estamos hablando de que ya no resplandece el sol y salió la luna y las estrellas. Estamos hablando del pecado que hay en el mundo, de las tinieblas oscuras, de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo que se encuentran allá afuera. Amén. Pero acá dentro en la iglesia de Dios, Gloria a y Dios. no porque yo lo diga, y no porque usted lo diga, pero acá en la iglesia de Dios resplandece la palabra de Dios. Gloria a Dios. Acá en la iglesia de Dios hay revelación de Dios. Acá en la iglesia de Dios hay el Espíritu de Dios en nuestros Gloria a medios. Dios. Amén. Amén. Que alumbra el entendimiento del hombre, la predicación y la enseñanza de la palabra. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Que viene a través del ministro de Dios ungido por el Espíritu Santo, Gloria a guiado Dios. por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu mismo que reparte conocimiento, entendimiento, revelación, discernimiento, para que podamos saber entre lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En la iglesia de Dios nunca se debe dejar de predicar la palabra de Dios, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ella es la que alumbra el lugar Amén. oscuro. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí se encontraba Pablo predicando. Amén. Gloria a Dios. En ese aposento alto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 9. Y un mancebo llamado
Éutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, escuche usted, como Pablo disputaba largamente. Amén. ¿Por qué se quedó dormido este varón? Yo creo que todos los que estamos aquí diríamos, si Pablo estuviera aquí predicando, yo no me duermo. Amén. Si tuviéramos la oportunidad de que el apóstol Pablo estuviera aquí predicando, ¿quién de nosotros se va a quedar dormido? ¿A quién de nosotros físicamente nos va a dar un sueño? Amén. Pero ahí estaba Pablo predicando. El gran apóstol Pablo. ¿Qué predicó Pablo? Yo no lo sé, la Biblia no nos dice, solo nos dice que el discurso fue largo. Y podemos dejar que la imaginación corra y empezar a meditar. ¿Qué predicó Pablo? Yo no sé. Pero posiblemente al leer las epístolas que él escribió, uno puede decir, pues él ha de haber predicado acerca de la justificación por la fe. Quizás él predicó de la santificación. O quizás él predicó del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. Quizás él predicó en contra del divorcio y del pecado de volverse a casar. O quizás él predicó siendo que fue toda la noche y se alargó el mensaje. Quizás él predicó todas las 29 enseñanzas prominentes. Yo no sé. Amén. Pero la Biblia nos dice que alargó su mensaje. Aleluya. Y yo me puse a pensar, ¿sabe? Espiritualmente hablando, es posible que puedan venir los mejores predicadores a predicarle en la iglesia local. Amén. Es posible que puedan, que podamos traer de otros países a buenos y tremendos evangelistas para que vengan a predicar aquí. Pero el problema que tuvo Éutico fue que él fue indiferente a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, que seguramente, vuelvo a decir, si él está aquí, ¿quién se le va a dormir a él? Y ese tremendo predicador que podía exponer y ampliar la palabra de Dios, ¿quién se le iba a dormir? Entonces, el problema no está en el predicador, sino en mí. Amén. Amén. De que uno se quede espiritualmente dormido. Estamos tomando el ejemplo de él. Físicamente él se durmió, pero el peligro para nosotros es espiritualmente quedarnos dormidos. Puede venir el supervisor nacional, puede venir el supervisor general, pueden venir varios otros predicadores para predicarnos la palabra de Dios, pero si nosotros no nos cuidamos nuestra relación con Dios, amén. Si somos indiferentes acerca de la palabra de Dios, a veces le pasa a la gente esto, porque la Biblia usa esta palabra que se alargó, ¿no? El mensaje. A veces la gente se desespera en su jornada, en su caminata con el Señor. Por las luchas, por las pruebas que uno tiene, por el tiempo que va pasando. Amén. Por los años que pasan, los meses, las semanas que pasan. Y uno puede llegar al lugar de este joven y decir, bueno, ¿quién sabe cuándo? ¿Quién sabe para cuándo? Y una cosa interesante de este joven, la Biblia dice que estando en el aposento alto, él se acercó, se arrimó a una ventana. Amén. Y acercando